Jonathan Heath, que ha estado aquí varias veces y se lo aprecio mucho, subgobernador del Banco de México, que me haya aceptado esta llamada. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, este aumento en la tasa de interés de 3/4 de punto lleva la tasa a 8,5%. ¿Desde cuándo no había una tasa de 8,5%? Bueno, desde 2008, que es cuando ya tenemos la política actual de fijar un objetivo para la tasa de fondeo interbancario de un día al otro, esta es la tasa más elevada. En otras épocas, obviamente, tuvimos tasas mucho más elevadas, pero estamos hablando de otra época que afortunadamente no queremos revivir. No es comparable. No, 87, 88, ¿no, Jonathan? Exactamente, hay que recordar que pues, llegamos a tener inflaciones de 3 dígitos en la década de los 80. Sí, Obviamente sí. teníamos tasas interbancarios mucho más elevados que la que tenemos ahora. 156% anual te daban de tasa de interés en los bancos, ¿no? Te llegaban a dar. Así es, así es. Ahora, bien, yo quiero abundar en algo que apuntas hoy, derivado de la Junta de Gobierno, en donde pues el balance de riesgo respecto a la trayectoria prevista para la inflación continúa con un considerable sesgo al alza. Entonces me parece el punto central, Jonathan. Totalmente. Si vamos hacia atrás, los últimos ni siquiera 2, 3 años ya desde que está la pandemia, sino un poquito más atrás todavía, hemos estado enfrentando a un cúmulo impresionante de choques, tanto de más de oferta, pero también de demanda, que pues obviamente pues, son choques no anticipados y que nos han llevado a no poder predecir la inflación en una forma adecuada. Hemos estado fallando, no nada más Banco de México, no nada más los analistas y las instituciones financieras en México, sino a nivel mundial. Todos hemos fallado y no hemos podido anticipar correctamente porque ha sido tan complejo, ha sido ahora sí que brutal la cantidad de choques que hemos tenido, pues que no hemos acertado. Y si vemos hacia el futuro y hacemos un balance de riesgos, porque hay riesgos que pudieran hacer que la inflación sea más alta, pero hay riesgos a la baja. Hay cosas que se pueden materializar, que donde la inflación baje más rápido de lo que estamos pensando. Pero en ese balance hay un sesgo considerable de factores que pudieran incidir a tener más inflación de lo que estamos proyectando. Ahora, la Junta de Gobierno también dijo que va a valorar la magnitud de los ajustes. Llegaremos, yo espero que no. 3/4 de punto es lo más alto que ha aumentado la Junta de Gobierno, ¿no? Así es. Estas dos últimas decisiones, que han sido de 75 puntos base, son las más elevadas en una decisión tal cual desde que tenemos el régimen actual desde el 2008 a la fecha. Dime, ¿por qué si han estado incrementando las tasas de interés? Estaba en 7,75 hasta ayer por la mañana, a mediodía estaba en 8,5. ¿Por qué la inflación ha seguido creciendo y más de lo proyectado? Ok. El origen de la inflación es importante. El origen viene de una serie de choques a nivel global, inducido principalmente por la pandemia que causó una disrupción en los choques, en las cadenas de suministro de los insumos a nivel mundial. Causó que aumentaran mucho los precios de los commodities, de los alimentos, una gran cantidad de los energéticos, una gran cantidad de cosas. Y de ahí vino otro choque también que agudizó el problema, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, donde pues ellos producen muchos fertilizantes, petróleo, etcétera, y pues todo esto agudizó el problema de inflación global. Somos un país muy abierto, importamos una buena parte de la inflación. Eso no significa que toda la inflación viene importada, pero es el origen del problema.
Nosotros estamos aplicando una política monetaria y estamos también con la ayuda del gobierno federal con este programa del PASIC que ha contenido los precios de la gasolina, y lo que estamos ahorita haciendo, estamos pasando por una fase donde estamos buscando acotar la inflación. No podemos resolver este problema de la inflación con nuestra propia política monetaria, ni con el PASIC, ni con ninguna medida nacional, porque tenemos que resolver el problema a nivel global primero. Pero sí podemos tratar de acotar el problema de la inflación. Si no hubiéramos aumentado la tasa de política monetaria, como lo hemos hecho desde junio del año pasado a la fecha, de 4% a 8,50%, seguramente la inflación que estamos viendo ahorita, ligeramente arriba de 8, estaría en 14, 15, quién sabe cuánto por ciento. Entonces, sí la política ha ayudado a acotar el problema inflacionario, pero todavía nos falta responder. Ahora, apuntas que la Junta de Gobierno también consideró los mayores retos para la conducción de la política monetaria. ¿Qué retos hay para la conducción de la política monetaria, Jonathan? Estoy hablando con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Bueno, hay una gran cantidad de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Uno son las condiciones cíclicas de la economía. Obviamente estamos creciendo a una tasa muy, muy baja. Quizás este año, si bien nos va, lograremos crecer al 2%, y es una tasa bastante mediocre, pero pues al ir apretando las condiciones monetarias, pudiera contribuir a crecer menos todavía. Entendemos muy bien esta inconsistencia temporal, que con las medidas que estamos tratando de hacer para abatir la inflación en el muy corto plazo, también podemos abatir la poca actividad económica que tenemos. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta inconsistencia temporal, donde sí hay un encuentro desfavorable entre tratar de combatir la inflación y fomentar la actividad económica, no existe en el mediano y largo plazo. Porque la mejor contribución de la política monetaria al desarrollo económico del país, al crecimiento económico, es crear un ambiente de estabilidad de precios. Y eso es lo que estamos buscando hacer. Si lo logramos hacer ahorita, en el mediano y largo plazo, vamos a crear el ambiente necesario para tener mayor crecimiento económico y desarrollo y bienestar para la población. Pero obviamente la inflación es una enfermedad social, perjudica a los de menores ingresos, quitan los incentivos para invertir más, o sea, crea una gran cantidad de problemas que tenemos que resolverlos primero para después concentrarnos en resolver todos los demás problemas que existen en el país. Dice Jonathan Heath, que bueno, dice el Banco de México, que la Junta de Gobierno, que las expectativas de inflación para 2022 y 2023 y de mediano plazo volvieron a incrementarse. Desafortunadamente, y es el resultado de la complejidad de este fenómeno inflacionario que apenas estamos tratando de entenderlo. No nada más en México, a nivel mundial. O sea, el problema es tenemos que tomar en contexto que esta es una enfermedad que le hemos visto en prácticamente todos los países del mundo. En Argentina tienen inflaciones de 70-80%. Chile, Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos tienen más inflación que tiene México. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese contexto global de la inflación. Ahora, ¿cómo ves la señal de Estados Unidos que sí aumentó la inflación, pero bajó aumentó menos de lo proyectado, 8,5 a 8,5 anualizado? De entrada es una buena noticia, porque la razón por la cual disminuyó la inflación de 9,1 en junio a 8,5 en julio se debe de que están empezando a disminuir los precios de los energéticos, en especial el precio de la gasolina. Eso es muy buena noticia, porque es condición necesaria, pero no suficiente, que primero baje la inflación en Estados Unidos para que nosotros podamos ver una baja en la inflación aquí en México. Sin embargo, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, así como no tenemos tanta inflación como tiene Estados Unidos
porque aquí existe una política del gobierno federal de mantener el precio de la gasolina estable. Eso ayuda a acotar que la inflación no sube tanto. Cuando la inflación empieza a bajar en Estados Unidos, gracias a que bajan los precios de la gasolina, no va a tener la misma repercusión en México, porque aquí los precios de la gasolina se van a mantener estables. Entonces, igual como nos ayudó a no subir tanto, nos va a perjudicar a no poder bajarlo tan rápidamente. Está mencionado que el subsidio de la gasolina, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fijó en 430,000 millones de pesos, ha ahorrado 2 puntos de inflación. ¿Tú coincides con esta proyección? Mi propia estimación es que es todavía más. Yo creo que si no hubiera existido esa política de contener los precios de la gasolina, en un efecto directo, la inflación podría estar rondando arriba de 11, pero con efectos de segunda orden, porque obviamente con un precio de la gasolina arriba de 30 pesos aumentaría muchos demás precios, podríamos tener inflación mucho mayor, 13, 14, quién sabe cuánto por ciento. Pero definitivamente yo creo que esa proyección de Hacienda, para mi gusto, está del lado muy conservador. Por primera vez, porque ya ves que luego las proyecciones de las secretarías de Hacienda en México y en el mundo se van más del lado positivo. Y alguna vez me dijo un secretario de Hacienda hace mucho, no, es que lo ponemos, no somos optimistas, lo ponemos como meta. Pero en fin, oye, Jonathan, entonces es como la inflación es como aquella estación de radio hace muchos años que decía que la inflación llegó para quedarse. Pues ojalá que no. Sí va a ser muy difícil. Este brote inflacionario es, creo que de los más complejos que hemos vivido en mucho, mucho tiempo. Yo diría incluso, aunque son niveles mucho menores, pero es más complejo ahorita de lo que fue la inflación de 3 dígitos en la década de los 80, porque ahí sabíamos perfectamente bien cuál era la causa y cómo resolverlos. Era la dominancia fiscal, era ese déficit fiscal tan abultado que estaba realmente creando ese incremento de inflación increíble, y se pudo finalmente resolver. Ahora enfrentamos problemas mucho más complejos, que involucran una gran cantidad de fenómenos. Por ejemplo, Rusia invadiendo a Ucrania. Eso, pues, ¿cómo lo resolvemos? O el problema de esta disrupción en las cadenas de producción. Finalmente se van a resolver, pero pueden tardar un buen tiempo. Entonces, sí, tenemos una inflación elevada que creo que no está a la vuelta de la esquina, que va a empezar a bajar rápidamente. Ojalá que llegue a su pico, como estamos pensando, en el tercer trimestre de este año, es decir, ahorita, y de ahí empieza una trayectoria a la baja, pero aunque empiece, yo puedo decirles, va a ser una trayectoria muy difícil, muy frágil y muy prolongada. Bueno, Jonathan, pues te mando un abrazo y te aprecio mucho que nos des luces sobre esto, que además será este fenómeno, Jonathan. Lo resentimos, pero no lo entendemos. Por eso te agradezco. Pues ¿Sí? a nivel mundial todavía no lo hemos terminado de entender, ¿eh? Así de complicado es. Gracias, Jonathan. Te mando un abrazo. Te lo aprecio mucho. Igualmente. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Buenas tardes, Jonathan.